Y, por tanto, yo, desde luego, voy a seguir apoyando la base democrática de los tres poderes del Estado. Yo quiero que los tres poderes del Estado tengan base democrática. ¿Usted, señor Ortega Smith, quiere que los tres poderes del Estado tengan base democrática, el judicial, el legislativo y el ejecutivo? Porque esta es la pregunta. ¿Ha faltado usted el respeto a la Fiscalía? Por completo, a todos ellos, además, sin excepción ninguna. Bien, pues usted verá. Son grandísimos profesionales en la Fiscalía que ejercen su labor con una cualificación indudable, con una independencia, con arreglo a la ley. Pero bueno, a usted les falta el respeto, cree que no pueden instruir las causas, por tanto usted no está en el modelo de la Unión Europea. Es un modelo que también, el de la instrucción por los fiscales, es un modelo que también se utiliza en Hungría. El turno del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuando quiera, señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los portavoces que han tomado la palabra en representación de los diferentes grupos para dar su opinión y para, de alguna manera, también aportar al debate que hoy estamos teniendo aquí en esta Comisión de Justicia. Si les parece, voy a ir uno por uno. Voy a intentar responder a todas las cuestiones que se han planteado y, por tanto, no eludo de antemano, ya se lo digo, no eludo ninguna de ellas. Intentaré ser breve también porque, claro, se han suscitado docenas de asuntos por parte de los diferentes portavoces, pero voy a intentar ir al grano y responder uno por uno. Empiezo en el mismo orden que han intervenido ustedes y, por tanto, empiezo por el señor Legarda, que representa al PNV. Me preguntaba usted por qué ha sido de la disposición adicional segunda de la modificación de la ley orgánica que se aprobó como consecuencia del pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo. Y es que el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe por unanimidad, si bien conteniendo diferentes vías para mejorar el modelo en opinión de los distintos vocales que allí están representados. ¿Qué sucede? Pues que no ha habido una mayoría de 3/5, que es lo que pedía la disposición adicional, no ha habido una mayoría de 3/5 para apostar por una única vía para modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Y, por tanto, lo que ha hecho el Consejo General, según la información que yo tenga, es aprobar un informe que, si yo no estoy mal informado, ayer se aprobó definitivamente en el pleno que se celebró ayer y de tal manera que en los próximos días lo recibiremos tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. Y será pues una base de trabajo. Yo de antemano le digo cuál es mi posición, que la he dicho públicamente en innumerables ocasiones. Yo creo que los tres poderes del Estado han de tener base democrática y, por tanto, base parlamentaria. Y, desde luego, yo creo en el modelo actual español, que es un modelo de grandes consensos, porque, de hecho, la manera de elegir a los vocales judiciales y no judiciales en nuestro sistema proviene de grandes consensos entre las dos fuerzas políticas que han ejercido el poder ejecutivo en nuestro país. Y ha habido reformas tanto en el año 2000 como en el año 2013, donde, por cierto, en ambas fechas, tanto en el 2000 como en el 2013, gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, donde ha habido pactos de Estado con, en ese momento en la oposición, el Partido Socialista, para fortalecer ese modelo. Porque es un modelo que tiene equilibrios. Es un modelo que exige una mayoría de 3/5 para elegir a los vocales y luego, dentro de ese nuevo Consejo General del Poder Judicial que se haya elegido, elige otra vez mayoría de 3/5 para elegir los puestos de responsabilidad más altos, que de hecho hemos ampliado en el acuerdo que se pactó en junio del año pasado, para elegir magistrados del Supremo, por supuesto, presidentes de sala, presidentes de TSJs, y esa mayoría de 3/5 que desde el punto de vista parlamentario se exige para renovar el Consejo y dentro del Consejo para nombrar a jueces y magistrados, a mí me parece que da un equilibrio y da una garantía para que el sistema judicial en nuestro país sea equilibrado. Y yo por eso creo que un poder del Estado, como es el Poder Judicial, es un servicio público, sin duda, pero es un poder del Estado, ha de tener base democrática, no una base corporativa, base democrática donde las Cortes decidan. Yo quiero que todos los poderes del Estado y también el Poder Judicial lo elijan los representantes de los ciudadanos, es decir, el Congreso y el Senado, y no que se elijan en un despacho de una asociación judicial. Ese es el modelo que yo defiendo y el modelo que defiende mi grupo parlamentario y nuestro Gobierno. Y, por tanto, sobre esa convicción, por supuesto que la propuesta del Consejo, el trabajo que han hecho, un trabajo muy profundo y muy detallado, que se corresponde con distintas vías, porque, mire, también aprovecho esta comparecencia para clarificar algo.
Se habla de los estándares europeos, no existen tales estándares europeos. Cada país elige los nombramientos y los consejos generales del Poder Judicial u órganos análogos, lo elige de maneras bien distintas. Tanto es así que la última reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea, a la que tuve el honor de asistir representando a España como ministro de Justicia, que se celebró en Varsovia, uno de los temas fue precisamente que no existe ningún modelo común. Es que hay países en la Unión Europea que no tienen Consejo General del Poder Judicial. O sea, lo de los estándares europeos realmente es un mantra que es falso. Absolutamente falso. Y como es falso, por eso precisamente en la reunión de ministros de Justicia, a la que lamentablemente no asistió miembros del Partido Popular para que lo hubieran escuchado, pues se habló de distintas fórmulas que puedan mejorar los modelos. Por tanto, respeto y agradecimiento al Consejo General del Poder Judicial por haber estudiado, analizado distintas propuestas y hacer una propuesta que ha contado con el consenso unánime, si bien con diferentes vías. Dos, nosotros creemos en el modelo parlamentario, creemos en una base democrática del Poder Judicial, porque, recordemos, esto lo dijo la sentencia del Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de representación de los jueces y magistrados de nuestro país, es el órgano de gobierno. Y como es el órgano de gobierno, debe tener una base democrática, parlamentaria. Y, en tercer lugar, pues, como quedó bien claro en la última reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea, cada país tiene modelos absolutamente distintos, por cierto, todos legítimos, todos democráticos, y la percepción de independencia del Poder Judicial no tiene que ver con el modelo en concreto. De hecho, España hay una percepción de los propios jueces y de la sociedad de independencia muy alta de los jueces y magistrados que ejercen su labor en nuestro país. Habla usted de la estabilización de los jueces sustituto. Hay en este momento 913 jueces sustitutos en nuestro país, en una situación de precariedad absoluta. El 74% de los 913 son mujeres. Y el modelo para la estabilización que vamos a llevar a cabo es un gran proceso de regularización al amparo de lo que son las reglas de un cuarto turno. Es decir, profesionales del ámbito de la justicia, con una trayectoria profesional que esté acreditada, con una experiencia en años que demuestre que tienen la competencia profesional para hacerlo. Quiero recordar que estos jueces sustitutos, que van a tener este proceso de regularización para poder acceder a la carrera judicial, quiero recordar cómo se eligen y quién los nombra, porque aquí las falsedades han cundido en algunas de las intervenciones que he escuchado. Los jueces sustitutos actuales los elige y los selecciona los TSJs y los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, la intervención que tiene el Ministerio de Justicia en la elección de los jueces sustitutos es cero. Y, por tanto, lo que han dicho ustedes sobre esa materia, poniendo en duda mi intervención o mi influencia sobre ellos, es falso, objetivamente falso. Quiero dejarlo claro, porque las mentiras cuanto antes se las hundan, mejor. Y yo creo que es bueno dejar bien clarito, dicho, cuál es el modelo actual de selección, de elección y de nombramiento de los jueces sustitutos, que van a tener un gran proceso de regularización. Y, por tanto, les agradecería que en su segundo turno reconozcan cuál es la realidad y, por tanto, dejen de difundir algunas de las patrañas que hemos escuchado. Habla del colapso en los juzgados, que efectivamente en algunos juzgados existe ese colapso. En los medios materiales y humanos, le decía en mi intervención inicial, el Ministerio tiene la competencia sobre 5 comunidades autónomas, las 2 Castillas, Extremadura, Baleares, Murcia y las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, pero el resto de comunidades autónomas tienen la competencia transferida. Es decir, en medios humanos y materiales, pues son las comunidades autónomas quienes deben dar respuesta a estos medios humanos y materiales. Si bien la ley de eficiencia es una oportunidad, como no ha habido otra en décadas, para que se pueda racionalizar la carga de trabajo y sea más sencillo poner los jueces y magistrados allí donde sea necesario, porque hay mayor colapso. Piense que hoy crear una unidad judicial, es decir, crear un juzgado, que es el modelo previo a la ley de eficiencia, cuesta en torno a 485.000 euros. Sin embargo, contratar un juez para que preste sus servicios cuesta entre 80 y 90.000 euros. Por tanto, con el mismo presupuesto de crear una unidad judicial, ahora vamos a poder destinar 5 jueces
a dictar sentencias, a dictar autos, a dictar providencias. Y esos 5 jueces con la ley de eficiencia, como ya no habrá juzgados unipersonales, sino que habrá tribunales de instancia con secciones especializadas, será más fácil en tiempo real saber dónde están los cuellos de botella y el colapso y distribuir y asignar esos jueces y magistrados a las secciones que hagan falta. Por tanto, la oportunidad es una oportunidad de oro, como saben todos los operadores jurídicos y todas las consejerías de justicia de todas las comunidades autónomas. Otra cosa es el discurso público, pues bueno, el relato y, en fin, intentar echar por tierra una reforma que es estructural, que todo el mundo la necesitaba, que todo el mundo la halaga y que, sin embargo, pues en el discurso público en ocasiones se escucha alguna discrepancia. Aunque también tengo que decir que algunos predecesores en la cartera de Justicia, ministros de gobiernos del Partido Popular, han halagado la ley de eficiencia. Y es lógico, porque la ley de eficiencia deriva de proyectos de 7 ministros previos a mí en Justicia, de los cuales ha habido ministros de gobiernos del Partido Popular. Por eso, un ministro del gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, ha salido públicamente a halagar la ley de eficiencia y a lamentar que el Partido Popular no estuviera en ese consenso. Cosa inexplicable que los aquí presentes sabemos cuál fue el motivo y tampoco es en este momento ocasión de recordarlo. Por tanto, digamos las cosas también, y la ley de eficiencia, la importancia que tiene. Eso unido al aumento de la planta judicial, porque la regularización de los jueces sustitutos hará que haya mayor número de jueces y, por tanto, podamos también luchar contra el colapso de algunos juzgados. Plantea algunas cuestiones que se están trabajando, se van a trabajar también en la nueva LECRIM, que es cómo aplicar los medios adecuados de solución de conflictos a el derecho público con el derecho administrativo y el derecho penal. Se ha trabajado ya en la ley de eficiencia, se va a seguir trabajando en la ley de enjuiciamiento. Existen las sentencias de conformidad y, por tanto, pues lo que tenemos que hacer es reforzar y garantizar con un régimen único cuáles son los requisitos para que eso se pueda producir también en el ámbito del derecho público. Y me hacía preguntas muy concretas que le respondo. Me preguntaba por la Directiva de Protección de Periodistas ante los Acosos Externos, que es la directiva que en el ámbito europeo se llama la Directiva SLAPP. Esto es un compromiso del Plan de Acción por la Democracia que aprobó el Gobierno en septiembre del año pasado. En concreto es la línea de actuación 2.2, apartado 2. Y esto lo vamos a llevar a cabo durante este año. Vamos a iniciar la tramitación de la transposición de esa directiva. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha aprobado en primera vuelta hace unas semanas en Consejo de Ministros. Estamos ahora en el momento de la recepción de los informes preceptivos que ha de llevar una reforma legislativa de esa naturaleza. Y, desde luego, mi voluntad es que durante el primer cuatrimestre de este año tengamos aprobada en segunda vuelta la ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de reforzamiento de la carrera judicial y fiscal, y que, por tanto, durante el mes de marzo o abril tengan ustedes ya aquí, en el Congreso de los Diputados, tengan esa reforma para que la tramiten desde el punto de vista parlamentario. También vamos a reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por la que usted preguntaba. La ley es del año 96, creo que también 30 años después conviene que le demos una vuelta, que lo adaptemos a las necesidades. Si bien primero vamos a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, primero vamos a enviar a Cortes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y después, para que en esta comisión no pare la música, mandaremos la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, como acabamos de mandar este mismo martes la Ley de Acciones Colectivas de Protección de los Consumidores y Usuarios, que también ya está aquí, ya está en esta casa, porque se ha aprobado directamente en segunda vuelta, porque ya se había aprobado en legislaturas anteriores. Y con la LECRIM, pues también le digo que mi idea sería que durante el primer cuatrimestre de este año aprobemos en segunda vuelta. Estamos ahora estudiando el informe del Consejo General del Poder Judicial, un informe que se prolongó durante más de 3 años por el Consejo General del Poder Judicial anterior, que no hacía ni una cosa ni la otra, y lo que hizo fue retrasar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, pues después de 3 años pues, del Consejo anterior, donde ese tema pues no fue prioritario, tenían otras prioridades, a la luz estaban todas ellas, pues ya tenemos el informe, se está estudiando, es una norma jurídicamente y técnicamente compleja y, por tanto, yo aspiro a que durante el primer cuatrimestre puedan tener ustedes aquí la norma ya planteada. Y cuestiona usted la instrucción de la Fiscalía y pone usted el único ejemplo en Europa. Y dice que en Francia no todos los delitos se instruyen por la Fiscalía, y tiene usted razón.
En Francia hay una pequeña parte de delitos que no se instruyen por la Fiscalía, se instruyen por jueces de instrucción. Y con esa excepción de Francia, en un elenco muy limitado de delitos, en el resto de la Unión Europea instruye la Fiscalía. Y hoy en España ya instruye la Fiscalía Europea. Y nadie lo ha cuestionado. La Fiscalía Europea ya está hoy trabajando en España e instruyendo causas. ¿Por qué? Porque este es el modelo que es más ágil y que se adapta a todos los países de nuestro entorno. Por cierto, modelo de ministros de Justicia de gobiernos anteriores del Partido Popular. Porque es lo lógico, porque es lo razonable. Y como es lo razonable y es lo lógico, en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la instrucción pasará a la Fiscalía, como pasa en toda Europa, salvo la mínima excepción que usted ha planteado para cuestionar esa instrucción. Señor Pallés, de Junts per Catalunya. Le agradezco también su intervención, pero le tengo que decir que hay algunas afirmaciones que usted ha hecho que no le permito. Usted he intentado coger literalmente algunas afirmaciones que usted ha hecho en su intervención. Usted ha hablado de la dictadura de las togas, de que la Fiscalía es un instrumento de persecución política y de jueces prevaricadores. Y no se lo admito. No se lo admito. No comparto ninguna de estas afirmaciones. Me parece que esto no se puede decir en sede parlamentaria, que no se ajusta a la realidad y, por tanto, le pediría que en su segunda intervención pues rectifique estas afirmaciones que ha hecho usted en la primera. Y a partir de ahí, usted reconoce parte de las reformas que hemos llevado a cabo en esta legislatura, que llevamos 1 año y medio de legislatura, pero es verdad que en el ámbito de la justicia parece que ha sido una década. Por eso hablo y reitero la mayor transformación de la justicia en décadas y no hemos parado. Vamos a seguir trabajando porque le hace falta a la Administración de Justicia. Y usted me habla pues, de reformas que hacen falta en el Código Penal, que se van a abordar, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se va a abordar. Me habla del catalán en los juzgados. Yo creo, y también haré referencia en la intervención, en la respuesta que haga la señora Bayuguera, hemos dado unos pasos de gigante tanto en la Ley de Eficiencia como en la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, del compromiso y del respeto por las lenguas cooficiales y del catalán en particular. Es que ustedes, del catalán, miren, estamos defendiendo el catalán como lengua oficial en la Comisión Europea, lo estamos defendiendo en el Parlamento Europeo. Hace unos días se ha aprobado el uso del catalán en el Consejo Económico y Social Europeo. Lo hemos incluido en la Ley Orgánica de Defensa, en la Ley de Eficiencia. Por supuesto que tenemos ese compromiso, porque para nosotros, desde el Gobierno de España, tan español es el castellano como el catalán, el gallego o el euskera. Y por eso defendemos que se defiendan las lenguas cooficiales. Y, por tanto, yo creo que ahí no son palabras, ya son hechos, ya están en leyes de derecho positivo que, por cierto, han contado con su apoyo y se lo agradezco. Y ha habido un avance, como tiene que seguir habiendo avances, efectivamente, para acercar a la ciudadanía y a las lenguas que hablan los ciudadanos cuando estén con la justicia. Ha criticado usted, señor Pallés, el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que logramos con el Partido Popular, después de 5 años y medio inolvidables. Pues mire, la propia Constitución habla de una mayoría de 3/5 para elegir los vocales no judiciales. Lo he explicado en mi intervención inicial cuando hacía referencia a las declaraciones del señor Legarda. Yo creo en este modelo, porque creo que es un modelo equilibrado. Yo creo en un modelo parlamentario, creo en una mayoría cualificada de 3/5, y es que esa mayoría de 3/5 solo la pueden sumar Partido Socialista y Partido Popular unidos. Por eso el bloqueo de 5 años y medio, mientras el Partido Popular no quiso renovar, no fue posible. Por eso estuvo 5 años y medio bloqueado. Y, desde luego, no se nos podrá decir a este Gobierno, ni a mí en particular, que no contamos con todos los grupos políticos de la Cámara para normas diversas y de diferente naturaleza. Porque todos ustedes son legítimos representantes del pueblo español. Todos ustedes. Y, por tanto, todos merecen respeto y la legitimidad en sus posiciones políticas. Y escucharlas y tratar de llegar a acuerdos. Pero, en particular, en el Consejo General del Poder Judicial, la Constitución habla de 3/5. Y todas las legislaturas ha sido imprescindible que eso se haga un acuerdo PP-PSOE. No hay ninguna otra posibilidad. Ninguna otra. Y, por tanto, yo trabajé mucho para que se renovara el Consejo General del Poder Judicial. Me alegra enormemente cuando veo que ayer el Consejo nombra nuevos jueces y magistrados, nuevos puestos de responsabilidad. Me alegra que se estén cumpliendo las reglas de paridad en el nuevo Consejo. Me alegra que haya jueces y magistrados de diferente sensibilidad, que haya también equilibrio en eso. Me alegra que esté funcionando con normalidad institucional el Consejo General del Poder Judicial, y costaron 5 años y medio.
no es necesario recordar cuáles fueron las causas, todos las conocemos. Y, por tanto, yo creo que eso ha de seguir siendo así. Esa mayoría de 3/5 en sede parlamentaria tiene que tener una base democrática, el Poder Judicial, porque es un poder del Estado. No es un colegio de abogados ni un colegio de registradores, es un poder del Estado y, por tanto, solo se puede explicar si tiene una base democrática. Esto no se puede elegir en ningún despacho, de ninguna asociación. Esto tiene que tener una base democrática, tiene que pasar por los representantes legítimos del pueblo español. No hay otra opción que sea defendible desde el punto de vista democrático. Me pregunta usted, señor Pallés, en genérico, por decisiones judiciales en pleitos concretos que no concreta. Y, por tanto, pues, nada le puedo decir sobre esas cuestiones que usted en genérico plantea. Por otra parte, me ha sorprendido que ha dicho usted en algún momento que realmente no queremos transformar la justicia. Mire, esto se lo puede decir a todo el mundo, menos a mí. A mí no me puede usted decir que yo no quiero reformar la justicia, porque lo estoy haciendo. Es una realidad que lo estamos haciendo desde el Ministerio. Con su ayuda, con la ayuda de los grupos parlamentarios, de esta comisión, que es la comisión que más trabajo va a tener en esta legislatura, con diferencia. ¿Por qué? Porque es necesario abordar estas reformas estructurales de la justicia. Y me ha encantado escuchar cómo la portavoz del Partido Popular, la señora Moro, ha dicho que efectivamente que es necesaria una reforma estructural de la justicia. Bien, abordémosla. Todos los miembros de esta comisión y también de estas Cortes. Y, por último, ha hablado usted de determinados contratos y acuerdos con jueces y con fiscales. Le indico que son proyectos de cooperación internacional que financia la FIAP, que es una fundación cuyo objeto es este. Le tengo que decir que quien decide las personas es tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía, que todo está fiscalizado, que cuando se termina el proyecto y se presta el servicio se entrega un informe que lo acredita y, finalmente, una vez fiscalizado el proyecto, se abonan las cantidades que correspondan. Tampoco aquí el Ministerio no tiene nada que decir y, por tanto, pues yo simplemente le informo de cuál es el modelo. Señora Vallugera, representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Espero que el tiempo de Madrid le trate mejor. Sabe que usted que, como a los madrileños nos encanta ir a Barcelona y a Cataluña y que nos trate bien Cataluña y el tiempo de Cataluña, también queremos ser igualmente hospitaleros con ustedes y que Madrid les siente bien, incluso en la salud. Mire, ha tratado usted distintos temas, todos de una importancia sustancial y conoce el asunto del que habla y me ha hecho algunas propuestas que paso a responderle con mucho gusto. Habla de las tasas judiciales y lo vincula con los abogados de oficio. Tengo que decir que en este momento no hay tasas para personas físicas. Solo hay tasas para personas jurídicas. Esta es la realidad de la ley vigente. Yo creo que es un principio razonable, que yo desde luego comparto. Todo se puede hablar, todo se puede perfeccionar, pero a mí me parece que las tasas únicamente las tengan las personas físicas, solo las personas jurídicas y no las físicas, me parece que es un buen principio. Pero como usted lo relaciona con los abogados de oficio, le tengo que decir que estamos trabajando y tenemos muy avanzado el trabajo con abogados y con procuradores, con el Consejo de la Abogacía y de la Procura, para que podamos tener unos nuevos baremos actualizados pronto. Estamos trabajando y estamos avanzando mucho. Y, por tanto, yo espero que pronto podamos tener buenas noticias en ese ámbito. Habla de la estabilización de funcionarios también, que está en proceso todavía. Usted sabe que la ley, que es la 2021, que sigue todavía desplegando sus efectos. Las grandes reformas no son cuestión de un día para otro, siempre llevan años de trabajo. Y le tengo que decir que esto, unido a que los funcionarios de justicia son competencia autonómica allí donde tienen desplegada la competencia, por ejemplo, el caso de Cataluña, lleva a un modelo en el que creo que lo razonable será esperar a que se desplieguen todos los efectos de la regularización de los funcionarios interinos que se aprobó en el año 21 para, en ese momento, analizar, estudiar, ver si ha habido algún defecto y, en caso de que haya habido algún problema, algún cuello de botella, abordarlo. Y eso, desde luego, nosotros desde el Ministerio lo vamos a hacer en las comunidades que estamos, cuya competencia tenemos en materia de justicia, igual que lo vamos a hacer con los jueces sustitutos. Esos más de 900 jueces sustitutos
elegidos y seleccionados por los TSJ y nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y con una intervención de cero del Ministerio, también ese proceso de regularización, que por cierto nos lo mandata la Comisión Europea. Hemos recibido 2 cartas de la Comisión Europea diciéndonos que no se admite esa precarización de los jueces sustitutos en nuestro país y que adoptemos medidas para esa regularización. 2 cartas con advertencia de sanción de la Comisión Europea del año 2024. 2 cartas. Y, por tanto, esto es una prioridad y es urgente llevarlo a cabo. Plantea usted que con la reforma de la Ley de Eficiencia, que efectivamente finalmente los juzgados de paz se mantuvieron, pero que sin embargo han perdido la competencia para celebrar matrimonios, y es así. Y que está dando algún problema, también el portavoz de Sumar lo planteaba. No tenemos ningún inconveniente en que los juzgados de paz recuperen las competencias para celebrar matrimonios, ningún inconveniente. Entonces yo creo que en alguna de las leyes que tenemos en tramitación pues lo incluiremos como enmienda y por tanto pues lo trabajamos en esa línea, porque yo creo que era bueno, estaba socialmente aceptado, era fácil, era barato porque no tenía ningún tipo de coste y por tanto pues facilitemos a la ciudadanía también esta labor. Ha dicho usted también, señora Bayuguera, frases, como ha pasado con el caso del señor Pallés, que tampoco le admito. También le digo, entrecomilladas, usted ha hablado del funcionamiento antidemocrático de la Administración de Justicia. No le puedo permitir esta expresión, no corresponde con la realidad y, por tanto, también le pido que en su réplica también rectifique esta valoración que hace usted. Y luego le agradezco que hable que efectivamente que la mayor transformación que estamos llevando en esta legislatura es que es algo indiscutible. Luego responderé a las intervenciones de los portavoces de Vox y del Partido Popular, ¿no? Apocalípticas como todas ellas, pero que estamos abordando una gran transformación de la justicia en nuestro país. Esto es una evidencia. Y quien lo niegue, bueno, pues, en fin, pues está en otro mundo. Pero realmente que estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas es así. Y no me canso de repetirlo. La mayor transformación de la justicia en décadas. Y, por tanto, le agradezco. Y tiene usted razón, yo no soy nada adanista. Tiene usted razón que las leyes de eficiencia venían de la legislatura anterior, por supuesto, y de ministros anteriores, por supuesto. Y le voy a decir más, y de ministros del Partido Popular. No se asuste, era así. Las leyes de eficiencia se empiezan a trabajar en el Ministerio de Justicia en los tiempos de Fran Camaño como ministro de Justicia, finales del gobierno Zapatero. Las trabaja el ministro Gallardón, las trabaja el ministro Catalá, las trabaja la ministra Delgado, las trabaja el ministro Campo, las trabaja la ministra Llop, y yo he tenido el honor de poder impulsarlas y aprobarlas, porque la justicia, evidentemente, tiene importancia y es prioritaria para este Gobierno. Y también le digo que cuando el ministro de Justicia tiene buena relación con el ministro de Relaciones con las Cortes, las cosas se facilitan. Y por eso vamos a llevar a cabo esta transformación de la justicia en esta legislatura, por ese motivo. Porque hace falta, porque es prioritario, porque es urgente, porque es necesario, porque nuestra justicia lo necesita y porque nuestra sociedad nos lo reclama. Por eso lo vamos a llevar a cabo. Y adanismo ninguno. Todo el trabajo que se hizo en legislaturas anteriores por ministros anteriores, bien hecho estaba, lo hemos trabajado, lo hemos mejorado, en la medida de lo posible lo hemos perfeccionado entre todos. En esta comisión se hizo, el trabajo de la ley de eficiencia fue ímprobo, como bien ha recordado el portavoz socialista, y así lo vamos a seguir haciendo. Y usted ha cuestionado que vayamos a ser capaces de aprobar la ley de enjuiciamiento criminal. Porque, bueno, pues tenemos un Parlamento muy fraccionado. Este Parlamento, que en ocasiones se dice y se le critica, bueno, pues es el Parlamento que han votado los españoles. ¿Nos gusta más o menos? Seguro que todos los que estamos aquí hubiéramos preferido una distribución diferente de escaños. Pero es el que votaron los españoles. Y con este Parlamento hay que arar. Y con este Parlamento hay que trabajar. Y, por tanto, por supuesto que vamos a impulsar la ley de enjuiciamiento criminal. Usted dice que perdemos algunas votaciones. Ha dicho, bueno, ganamos más del 90% de las votaciones. Más del 90% de las votaciones, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes lo recuerda con bastante frecuencia, más del 90%, si no recuerdo mal, el 92% de las votaciones las gana este Gobierno y las iniciativas que impulsa. Por tanto, vamos a intentar que la LECRIM esté dentro del 92% de las votaciones ganadas y no del 8% de votaciones que no se consiguen, porque realmente tenemos una ley de 1882, es el momento, ha tenido multitud de reformas, claro que sí, de retoques, pero ninguna reforma como queremos hacer integral de la ley. Y luego me hace usted una petición, una reivindicación
que es que transfiramos el edificio Vía Laietana a la Generalitat de Cataluña o al Ayuntamiento de Barcelona. Y le tengo que decir que me ha rejuvenecido, porque es que yo esto lo he escuchado tanto cuando era ministro de Memoria que me he retrotraído hace unos años y he dicho, pues qué bien, siguen las cosas donde yo las dejé. A ver, efectivamente depende de Interior, es una comisaría de Policía Nacional muy importante en Barcelona, en una zona muy céntrica, que es necesaria para la ordenación de la seguridad ciudadana en Barcelona y, por tanto, creo que en este tema ni nos pusimos de acuerdo cuando yo era ministro de Memoria, ni creo que nos pongamos de acuerdo fácilmente en próximas fechas. Y, por último, le repito lo que le he dicho también al diputado Pallés. El compromiso del catalán de este Gobierno es indiscutible. Que estemos trabajando en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, que ya se haya conseguido en el Comité Económico y Social de la Unión Europea, que lo hayamos incluido en la Ley de Eficiencia, en la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, creo que pone de manifiesto que estamos en una línea compartida, que tiene que ser razonable, en términos razonables, porque, mire, ya le digo, es que no sería posible en este momento que todos los jueces que ejerzan en Cataluña hablen catalán. No sería posible. Por eso tenemos que reforzar tanto la escuela, que da ya becas a opositores a la carrera judicial, que depende de la Generalitat de Cataluña, como también el sistema de becas que tenemos en el Ministerio de Justicia. Y también le digo que esto sucede porque no existe una tradición en Cataluña de opositar. Y esto pasa en todos los cuerpos del Estado. Hablamos, por supuesto, de la carrera fiscal y judicial, hablamos de la abogacía del Estado, pero hablamos de TAC, hablamos de registradores de la propiedad y hablamos de funcionarios en general. En Cataluña se oposita menos que en otras regiones de nuestro país y esto supone que acaba siendo más difícil el uso de la lengua. Dicho esto, vamos a comprometernos, vamos a sentarnos, vamos a trabajar y vamos a conseguir que el uso del catalán sea absolutamente normal en la Administración de Justicia en Cataluña. Ese también es mi deseo y es mi voluntad. Señor Santiago, portavoz de Sumar. Le agradezco su intervención, su buen tono. Su grupo parlamentario forma parte de este Gobierno y, por tanto, pues le agradezco que comparta este furor reformador que tiene el Ministerio, porque necesitamos hacerlo. Y también, pues, he tenido en cuenta algunas de las precisiones que usted hace en el sentido de cosas que a usted le gustaría que fueran de una manera distinta, y es lógico, somos fuerzas políticas diferentes y, por tanto, que tengamos visiones distintas no debe alarmar a nadie. Hacía usted referencia a la Ley de Acciones Colectivas para Protección de los Consumidores. Hecho. Lo hicimos el martes pasado y, por tanto, hace 2 días esa norma ya está en tramitación parlamentaria, ya la tienen ustedes en esta casa y, por tanto, pues esta comisión, que ya les digo que va a ser legendaria, la Comisión de Justicia de la 15ª legislatura, pues ahí tienen ya tarea para que no pare la música. Coincido con su agradecimiento con los trabajadores de la Administración de Justicia. Efectivamente, todas las reformas han de contar con ellos. Y, sin embargo, usted me hacía alguna precisión que yo, si no le importa, también quiero aclararle. Nosotros hemos terminado durante el Gobierno de Pedro Sánchez, desde luego, pero en la última legislatura y en la penúltima, hemos logrado grandes acuerdos con los trabajadores de la justicia. El año pasado, en 2024, nosotros logramos un gran acuerdo con todas las fuerzas sindicales, excepto una, con todas, excepto una, que me imagino que es a la que usted se referiría, para una subida retributiva de los funcionarios de justicia en el territorio del Ministerio de Justicia, es decir, donde tenemos las competencias. Eso pasó el año pasado, el año 2024. Pero es que este año, el 8 de enero, ya empezamos a implementar la Ley de Eficiencia y llegamos a un acuerdo precisamente del despliegue en funciones, cometidos, roles de los funcionarios de justicia con la nueva Ley de Eficiencia. Y le voy a decir también por qué no se pudo llegar a un acuerdo con todos los sindicatos. Ese sindicato al que creo que usted se refería, que no firmó el acuerdo, fue muy difícil firmar un acuerdo con ellos porque es que no se sentaron a la mesa de negociación. Y yo me puedo esforzar mucho, pero con quien no se sienta en la mesa es muy difícil llegar a un acuerdo. Y esto sucedió. Por supuesto, la puerta abierta para seguir trabajando con todos los sindicatos, también con este sindicato, pero lo cierto es que fue imposible. El acuerdo fue con todos, pero un sindicato en concreto decidió no sentarse a la mesa y, claro, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo? Es muy difícil.
Ha hablado usted también de los jueces de paz, poniendo el acento en que la celebración de matrimonios no tenía ningún coste para los ciudadanos. Ya se lo he dicho a la portavoz de Esquerra Republicana, se lo digo a usted, máxima disponibilidad para que en cualquiera de las leyes, la que tenga más sentido, de las leyes que estamos tramitando de justicia, pues se pueda incluir una enmienda para que esto cuanto antes puedan celebrar también bodas. Me alegra mucho escucharle que celebra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los elementos que usted ha mencionado, el acceso a la carrera, el cuarto turno, que es verdad que el cuarto turno, la Ley del 85, cuando se habla del cuarto turno, esto hay que explicarlo, porque a veces la ciudadanía no tiene por qué saber lo que es el cuarto turno. El cuarto turno es que el 25% de los jueces de nuestro país y magistrados provengan de trayectorias profesionales de más de 10 años que acrediten que se pueden incorporar con suficientes conocimientos y suficiente experiencia para ser jueces y magistrados en nuestro país. Y era cuarto turno porque era el 25%. Y 3/4 partes, es decir, el 75% de la carrera, a través del turno libre, es decir, de la oposición. ¿Qué ha pasado? Pues que la ley del 85 no se ha cumplido. Porque el cuarto turno, que tendría que suponer un 25% de jueces del cuarto turno, en la práctica hoy hay un 9,33%. Esta es la realidad. Y, por tanto, lo que vamos a hacer con la reforma es que las oposiciones del turno libre y las convocatorias del cuarto turno van a ir en paralelo. Y si salen 300 plazas del turno libre, saldrán 100 en paralelo del cuarto turno. Es decir, garantizar que se cumpla el 25%, que a la vista está, no se ha cumplido en estos 40 años de aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Magnífico ministro, por cierto, Ledesma. Y muy contento y muy comprometido con las reformas que estamos llevando a cabo. Lamento decirle, señora Moro, porque son necesarias para la justicia. Yo dentro de 40 años también me alegraré que haya un ministro que reforme todas las reformas que estamos haciendo ahora, porque evidentemente dentro de 40 años la realidad será otra y el ministro de turno, que puede ser del Partido Popular o del Partido Socialista, pues, o de cualquier otro partido, pues será muy responsable si lleva a cabo reformas dentro de 40 años. Ha hablado del proceso de estabilización de los jueces sustitutos. Me ha parecido entender que usted, una convocatoria extraordinaria de cuarto turno, tenía algunas dudas porque hablaba de que durante 15 o 20 años hay gente que ha estado trabajando como juez sustituto. Y es así. Hay casos verdaderamente sangrantes de precariedad absoluta. Le voy a decir más, señor Santiago, sobre todo de mujeres. Sobre todo de mujeres. Porque, insisto, 3/4 partes de los jueces sustitutos son mujeres. Con un régimen de incompatibilidades leonino. Porque no solo han de cumplir ese régimen de incompatibilidades cuando ejercen como jueces sustitutos, también cuando no ejercen, lo cual les impide cualquier profesión jurídica para la eventualidad de que sean llamados para ser jueces sustitutos. Y, por tanto, yo creo que habrá que tener en cuenta en el proceso de estabilización la gente que ha tenido 15 o 20 años de ejercicio como juez sustituto, pero también hay casos de gente que acaba de entrar o gente que tiene muy poco tiempo. Bueno, pues ese es el trabajo, ¿no? Cumplir el requerimiento de la Comisión Europea, hacer justicia y acabar con la precariedad de los jueces sustitutos, reforzar el número de jueces y magistrados en nuestro país y hacer un modelo de acceso a la carrera judicial que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad que establece nuestra Constitución para el acceso al empleo público. Me habla de las mutualidades también, que es un asunto que me consta que hay una propuesta del Ministerio de Inclusión, me consta que ha habido incluso disposiciones en normas que se han tramitado en este Parlamento y que finalmente no han contado con el consenso suficiente para salir adelante. Por tanto, que es un problema que tenemos diagnosticado, sin duda, y que es un problema que queremos dar solución, sin duda también. Vamos a seguir trabajando para labrar una mayoría y que saque adelante esta reforma de los que fuimos mutualistas, porque yo fui mutualista, yo formo parte de este colectivo. Durante muy poco tiempo, es cierto, pero fui mutualista al inicio de mi ejercicio profesional y, por tanto, creo que se tiene que dar una respuesta que sea justa también a esta reivindicación. Totalmente de acuerdo con dignificar el turno de oficio, lo decía también antes, estamos trabajando y avanzando mucho, tanto con el Consejo de la Abogacía como de la Procura, para intentar actualizar los baremos, hacerlo pronto. Espero que lo podamos hacer muy pronto. Y también le agradezco que considere que es el momento de modificar una ley de 1882. Conociéndole me hubiera extrañado que hubiera dicho, no, la ley de 1862 está muy bien. No, lo normal es que la reformemos. Tiene multitud de retoques, claro que sí, pero son esos retoques
reformas muy concretas, muy quirúrgicas, pero ninguna, digamos, del todo. Igual que la ley de enjuiciamiento civil, la ley 1/2000, mereció en el año 2000, después de más de un siglo de vigencia de la anterior ley de enjuiciamiento civil, mereció una reforma integral, también lo merece la ley de enjuiciamiento criminal. Y podría parecer que no compartimos usted y yo la misma visión sobre la acusación popular. Por supuesto, tendremos que hablar y tendremos que ver qué fórmula puede salir de este Parlamento, pero no nos hagamos trampas al solitario. Si es que la acusación popular hoy es un nido de ultras para filtrar documentos, para filtrar vídeos, para perseguir a humoristas, para perseguir a políticos, para perseguir a familiares, para perseguir a periodistas. Eso es la acusación popular hoy. Y, por tanto, pues claro que hay que regularla. Por cierto, ¿sabe usted quién decía que hay que regularla, la acusación popular? Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. Los dos, el Alto Tribunal de Garantías Constitucionales, el Tribunal Constitucional, y el Alto Tribunal del Orden Jurisdiccional, el Tribunal Supremo, los dos coinciden en sentencias que están, que si quieren réplica le puedo decir la fecha de la sentencia, la tengo en la documentación de apoyo de esta comparecencia, han instado al Poder Legislativo a que se reforme la acusación popular. La acusación popular no puede servir para filtrar continuamente documentos, para intentar denigrar a personas, para presentar denuncias absolutamente falsas basado en recortes de periódico, de noticias igualmente falsas. Y, por tanto, yo creo que la acusación popular tenemos que plantearnos una reforma que, oh sorpresa, también planteó en 2017 el Partido Popular. Y, por tanto, creo que esa reforma, coincido con ustedes, es necesaria. Hay que reformar la acusación popular, como bien dijo el Partido Popular en 2017, aunque no por los mismos motivos, también le digo. Yo creo que hay que reformar la acusación popular, pero no por los mismos motivos que en el año 17 quería reformarla el Partido Popular. Y, por último, habla usted que la reforma del Código Penal ha de ser una reforma amplia, que englobe más delitos, no solo la derogación del delito de las ofensas religiosas, y coincido con usted. Y tanto coincido con usted que forma parte de uno de los compromisos del Plan de Acción por la Democracia, en concreto el apartado 2.4.3, y también durante este año tenemos intención de impulsar esa reforma del Código Penal para proteger la libertad de expresión en términos análogos a países de nuestro entorno, al amparo y de conformidad con la mejor jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso también de jurisprudencia de nuestros tribunales. Señor Ortega Smith, representante de Vox. Buenos días. Yo sí le doy la bienvenida, le agradezco que venga, le agradezco que tengamos esta oportunidad de yo escucharle a usted y usted escucharme a mí, que no es muy habitual, por otra parte, porque ustedes nunca cogen el teléfono cuando les llamamos para cualquier tipo de cuestión parlamentaria, que es tanto como negar la legitimidad a un gobierno democrático. Que igual ese es el problema, por ahí empieza todo, por negar la legitimidad a un gobierno democrático. Igual eso es lo que a ustedes, a Vox, acaba supurando, quieran ustedes hacerlo aflorar o no hacerlo aflorar. Me dice que usted no viene gustoso a escucharme ni me da la bienvenida. Bueno, yo le tengo que decir que su intervención ha habido aspectos que hasta me han divertido. Tan grotesca, tan exagerada, tan apocalíptica, tan absurda, tan falsa, me ha divertido. Porque a veces hay que leer cómics y al final su intervención ha sido eso, una pura caricatura de la visión de la ultraderecha de un país que hoy es ejemplo de avance en lo económico, en lo social y en lo territorial. ¿A ustedes no les gusta? Evidentemente, pero es la realidad. Y usted me hace referencia, oiga, responda a los asuntos. Bueno, pues como usted ve, estoy respondiendo uno por uno a todos los puntos que se han planteado. Pero es que usted no ha planteado ni un solo asunto concreto, señor Ortega Smith, ni uno solo. Ni uno solo. Yo le respondo lo que usted quiera, pero es que usted no plantea ningún asunto concreto. Sus intervenciones son, como pasa siempre, se quejaba usted de las sesiones de control, pero ¿han preguntado ustedes algo concreto en alguna sesión de control? Pero si es tema libre, si siempre preguntan ustedes lo mismo.
siempre todo, España se rompe, la democracia está en riesgo, el Estado de Derecho. Bueno, pues ese relato totalmente fantasioso que la ultraderecha hace y que intenta divulgar a través, en fin, de todo tipo de medios para que cale en la sociedad española. Pero si usted me hace preguntas concretas, yo le respondo y le doy respuestas concretas. Y yo, en mi intervención inicial y en mis respuestas ahora a sus intervenciones, me estoy acogiendo al orden del día y también a lo que ustedes están preguntando y a lo que ustedes plantean. A mí me gustaría, señor Ortega Smith, que igual esto es mucho desear, pero a mí me gustaría que a usted le importara algo la justicia. Si le importara algo la justicia, pues plantearía usted cuestiones concretas sobre la justicia, haría propuestas, pero no, su discurso, bueno, pues es pura apocalipsis, ¿no? Y obviamente, pues hace usted, me afea, me reprocha a mí que haga un discurso político, pero ¿qué discurso quiere que haga? Claro, yo entiendo que ustedes están en eso, en la antipolítica, porque si todos los políticos somos iguales, pues entonces, al final, ¿quién gestiona lo público? Dígamelo. Me lo puedo imaginar. Pues este es el problema que tiene la ultraderecha. Y luego usted le he visto nostálgico con la situación en Cataluña. ¿A usted le gustaba más la situación en Cataluña de 2017? Claro, es que va a ser eso. Es que usted no entiende que personas alejadísimas en lo ideológico, fíjese, gente que quiso la independencia de Cataluña, con personas que queremos que Cataluña no solo forme parte de España, sino que sea un motor de España. Pues nos hemos sentado a la mesa y hemos llegado a acuerdos. Y hoy la situación en Cataluña es infinitamente mejor que la que usted tiene como, no sé, como ideal, que era la de 2017, donde todo el mundo vivía de espaldas con todo el mundo, donde se quebró la convivencia en Cataluña, también en familias, también en grupos de amigos. Pero usted desea eso, el enfrentamiento, el insulto, el vivir de espaldas unos a otros, en que Cataluña haya ruptura, haya deseo de desconexión. ¿Sabe usted que, según las encuestas del CIS catalán, hoy en Cataluña existe el porcentaje más bajo de la historia de catalanes que se quieren independizar de España? El más bajo de la historia. ¿Sabe cuándo sería el porcentaje más alto de la historia de catalanes que se quieren independizar de España? El día que usted sea ministro. Ese día los catalanes querrán huir despavoridos de España. Por eso, si usted quiere a España, le voy a dar un consejo. Vote al Partido Socialista. Señor Ortega Smith, hágame caso a este buen consejo que le acabo de dar, porque es evidente que la situación en Cataluña de hoy ha mejorado y mucho respecto a la de 2017. Que usted quiera el enfrentamiento, el odio, la crispación, bueno, pues forma parte de su idea, de su ideología ultraderechista, pero comparta conmigo que hoy la situación en Cataluña es infinitamente mejor que la de 2017. Ha dicho usted algunas expresiones que, como he hecho antes con el portavoz de Junts y con la portavoz de Esquerra, pues tampoco a usted se las voy a admitir. Usted ha dicho, entrecomillado, magistraturas nombradas por los intereses políticos de Partido Popular y Partido Socialista. Eso ha dicho usted y no se lo admito. No. Me parece una afirmación falsa, rotundamente falsa, una afirmación que no se corresponde con la realidad y una afirmación que solo puede venir de usted. He explicado, porque usted ha defendido que los jueces tengan un modelo corporativo para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo le he explicado que mi modelo es el parlamentario, el democrático, y que usted tenga un modelo corporativo, pues es lógico. Yo prefiero el modelo actual, que proviene de grandes consensos y que tiene unos equilibrios que creo que funcionan en España, que solo ha tenido el modelo un problema que fue motivado por la falta de voluntad del Partido Popular durante más de 5 años para renovar el Consejo. Superado ese problema, el modelo funciona perfectamente. Y, por tanto, yo, desde luego, voy a seguir apoyando la base democrática de los 3 poderes del Estado. Yo quiero que los 3 poderes del Estado tengan base democrática. ¿Usted, señor Ortega Smith, quiere que los 3 poderes del Estado tengan base democrática, el judicial, el legislativo y el ejecutivo? Porque esta es la pregunta. Ha faltado usted el respeto a la Fiscalía, por completo, a todos ellos, además, sin excepción ninguna.
Bien, pues usted verá. Son grandísimos profesionales en la Fiscalía que ejercen su labor con una cualificación indudable, con una independencia, con arreglo a la ley. Pero bueno, a usted les falta el respeto, cree que no pueden instruir las causas, por tanto usted no está en el modelo de la Unión Europea. Es un modelo que también, el de la instrucción por los fiscales, es un modelo que también se utiliza en Hungría. Igual a usted el modelo húngaro le parece bien. Bueno, pues el modelo húngaro también la Fiscalía instruye las causas judiciales penales. Y luego me dice usted algo que me decían mucho al principio de mi nombramiento, pero que últimamente yo no había escuchado. También me ha rejuvenecido, igual que la reivindicación del edificio de Villa Laietana. Me dice usted que yo tengo los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Usted cree que yo dicto sentencias? ¿Usted cree que yo apruebo leyes? No parece que en el funcionamiento de un Estado de Derecho eso sea así. Soy ministro de la Presidencia, de Justicia, de Relaciones con las Cortes. Tengo el inmenso honor de haber sido nombrado ministro de esas carteras, de poder dar lo mejor de mí mismo en el servicio público para toda la ciudadanía y de ser ministro del Gobierno de España. No puedo merecer más honor. Y que a usted le parezca que yo ostento los tres poderes, pues mire, esto en democracia no funciona así. Me lo decían mucho al principio, ya no me lo dicen porque no está ajustado a la realidad, pero bueno, usted persevera en esa valoración. Y luego habla usted, el señor Ortega Smith, permítame que se lo diga con todo respeto, como creo que estoy haciendo en esta intervención, habla usted con enorme desprecio de la política y de los políticos. Con un enorme desprecio que sinceramente yo no puedo coincidir, pero si es que la política y los políticos, esto es la democracia. Los grupos parlamentarios que han votado a la ciudadanía, plurales, con ideas diferentes, fíjese, pues su concepción de la vida y la mía, ¿no? Pues bien distintas, y estamos aquí sentados a la mesa, dialogando, criticándonos, halagándonos. Bueno, pues esto es la democracia y esto es la política. Entonces, cuando usted habla con desprecio de la política, me hace pensar que realmente lo que usted no ve del todo bien es que tengamos un Estado social y democrático de derecho. Porque ese Estado social y democrático de derecho se gestiona por políticos, por servidores públicos, como son todos ustedes, como lo soy yo, y denigrar así a la generalidad de los políticos, pues claro que hay políticos mejores y peores, pues como futbolistas y como tenderos y como periodistas, claro. Pero ese tremendismo antipolítica, bueno, es propio de la ultraderecha, evidentemente, pero yo se lo quiero reprochar, porque no me parece que sea un argumento político que tenga demasiado valor. Tampoco le gusta a usted que deroguemos el delito de sentimientos religiosos. Entiendo que usted quiere que el humorista que dio las campanas en Televisión Española ingrese en prisión. Entiendo que usted quiere que un locutor que acaba de recibir una querella también ingrese en prisión. Lamento decirle que el Partido Socialista va a defender que actúen con libertad y que hagan humor y que tengan libertad de expresión sin ningún tipo de limitación por el Código Penal. Y dicho esto, también le digo que se sigue protegiendo a las personas que quieren profesar libremente una confesión religiosa. Por eso derogamos el artículo 525, pero no tocamos ni el 522, ni el 523, ni el 524, ni el 510. Le recomiendo la lectura de estos artículos, 510, 522, 523, 524. Quizá usted los conozca de memoria y no sea necesario ni siquiera releerlos, pero usted comprenderá que vamos a seguir protegiendo que se pueda profesar una religión, pero también vamos a proteger la libertad de expresión, por cierto, en línea con la jurisprudencia europea. Y luego, al final de su intervención, ha tenido usted dos frases que me voy a detener muy brevemente en ellas, porque me han llamado la atención. Usted ha dicho que ponemos los intereses de España al servicio de intereses extranjeros. Y he pensado, ¿no se estará reflejando en un espejo el señor Ortega Smith en este momento? Porque es que yo he escuchado intervenciones de su líder últimamente donde los intereses españoles no se defienden. Más bien lo contrario, se defienden otros intereses de otros países extranjeros. Y yo creo que estamos aquí para defender a los trabajadores españoles, a los ganaderos, a los agricultores, a los comerciantes, a los industriales. Pero me ha parecido que usted ha legitimado de antemano
algunas propuestas que hacen gobiernos extranjeros y que pueden hacer daño a los intereses de los españoles. Y yo lo que le pido es que recapaciten y defiendan ustedes los intereses de España, no los intereses de otros. Y ha terminado usted su intervención a la altura de lo que esperábamos. Ha dicho usted que este Gobierno está, cito literalmente, señor Ortega Smith, en la destrucción de la nación española para instaurar un régimen autocrático. Pues ante tal chorrada no tengo nada que decir. Señor Ortega Smith. Señora Moro, portavoz del Partido Popular. Coincido, y espero no hacerle una faena, coincido con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, reconociéndole su buen talante, su criterio técnico, su criterio jurídico y, por tanto, pues me alegra tener este debate con usted. Dicho esto, tenemos diferencias considerables y en su intervención ha quedado claro. Ha dedicado usted 3 minutos y 35 segundos de su intervención, los primeros, a hacer un glosario sobre mí, a difundir mi pensamiento, a interpretarme, a estudiarme. Y yo se lo agradezco y estoy dispuesto a hacerla con usted. Si usted quiere conocerme más, pasemos más tiempo juntos, señora portavoz del Partido Popular, porque será la mejor manera de que usted en ese glosario, en ese estudio, en ese análisis que hace de mi persona, de mis declaraciones, de mis intervenciones, pues oiga, pueda usted, ¿por qué no?, hacer un manual, quién sabe si una monografía, quizá un ensayo. Yo estoy dispuesto, señora Mora, a colaborar con usted y a que esos 3 minutos 35 segundos, que no son pocos, es el 35% de su intervención, lo ha dedicado a glosarme, a interpretarme, a estudiarme. Pues muchas gracias, señora Moro. Estoy dispuesto a que nos veamos y que pueda usted profundizar en ese análisis que hace de mi persona y de mi pensamiento. A partir de ahí, su intervención ha mudado y ha sido otra cosa distinta. Era mejor esa primera parte, sin duda, porque la siguiente habla usted de que el propósito de este Gobierno es controlar el Poder Judicial, así, sin ambajes, sin sutilezas, ¿no? Fíjese que yo sé que usted no dijo esto, seguramente tampoco lo piense, pero no fue un portavoz socialista ni un ministro socialista quien dijo aquello de controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás. El Partido Socialista y el Partido Popular somos partidos de gobierno y de larga trayectoria, Y precisamente por ser de larga trayectoria, yo conozco, como usted conoce, la larguísima mano que ha tenido el Partido Popular para intentar influir en el Poder Judicial en este país. Sé de lo que hablo, usted sabe de lo que hablo. Esa larguísima mano del Partido Popular para intentar influir, manejar en el Poder Judicial, afortunadamente, no se consigue. Pero también le quiero decir que les conocemos y que cuando ustedes hablan de intentar controlar el Poder Judicial, pues no podemos por menos que recordar cosas que sucedieron durante sus gobiernos y que usted no tiene ninguna responsabilidad, señora Moro, se lo digo de antemano, pero sí su partido, porque son partidos, insisto, de larga trayectoria. Y, en fin, usted conoce esos intentos que vienen de lejos del Partido Popular de influir en la justicia. Esto es una realidad y, por tanto, pues yo le pido más cautela cuando diga determinadas cosas. Y luego el resto de su relato pues ha sido apocalíptico, ha tenido incluso algún momento divertido. Se ha hecho usted eco de algunas tonterías que se están publicando últimamente en pseudomedios que no merecen la consideración de medios. No debieran caminar ustedes por ese camino. Pero sí le digo que ese relato apocalíptico que usted hace, que le conecta de alguna manera con Vox, lamento decírselo, esa unión en lo universal, ¿no? Pues también se ha visto en su intervención, porque conecta con ese también relato absolutamente fantasioso, ¿no?, y grotesco que ha hecho Vox, ¿no? Porque, por ejemplo, para usted el proceso de regularización de los jueces sustitutos, por supuesto, no ha hecho referencia a que provenga de un mandato de la Comisión Europea, eso lo ha omitido usted, algo bastante importante, ninguna referencia, y usted ha dicho que van a entrar sin oposición y sin control.
Y yo le insisto, lo he dicho al principio de la intervención y lo vuelvo a decir ahora. Se seleccionan y se eligen los jueces sustitutos por los TSJs y se nombran por el Consejo General del Poder Judicial. La intervención del Ministerio de Justicia es cero y se va a hacer un proceso de regularización extraordinaria para jueces sustitutos, para acabar con su precariedad y para reforzar la plantilla de la carrera judicial. Y, por supuesto, que habrá unas exigencias de experiencia, de trayectoria, de conocimientos evidentes, necesarias para ejercer la función jurisdiccional. Por tanto, no diga cosas que no son, porque es que está ya en el anteproyecto. Es verdad que no está en tramitación parlamentaria, pero estoy seguro que usted se ha leído el anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros en primera vuelta, que ahora se está mejorando por distintos organismos y llegará el segundo. Pero no diga cosas que no son, porque no es una puerta abierta sin oposición y sin control. No es eso, nadie está pensando en eso. Y luego, en su relato, pues bueno, hay ha habido bastantes interpretaciones falsas de la realidad, alguna descalificación. Ha dibujado usted un Estado antidemocrático, sin mecanismos de control, que es lo mismo que hace Vox. Yo estoy seguro que usted se siente incómoda. O sea, ¿usted de verdad cree que estamos en un Estado autocrático? Se lo pregunto con toda franqueza. ¿Cree que estamos en un Estado autocrático? Evidentemente no. Claro que no. España es una democracia plena, como lo reconocen todos los rankings internacionales. Tenemos un Estado social y democrático de derecho profundamente anclado en valores democráticos de nuestra sociedad. Estamos conmemorando que hace 50 años, con la muerte del dictador, se abrió la puerta de la libertad, de la democracia en nuestro país. Claro que somos un Estado democrático. Por tanto, no hagan ustedes seguidismo de Vox. Porque Vox, ¿qué dice Vox? Pues dice muchas chorradas. No les sigan ustedes desde el Partido Popular a las cosas que dicen. Por supuesto que España es una democracia, no es un Estado autocrático. Y luego quiero reconocerle y agradecerle que reconozca usted que hace falta una reforma estructural, que ha dicho usted, entre comillas, que sí hay que hacer en la Administración de Justicia en España. Desde luego la vamos a hacer. La estamos haciendo ya. Las leyes de eficiencia se han aprobado las 3 en un año. La digital, la procesal y la organizativa, que ahora se han convertido en el Real Decreto Ley 6/23 y en la Ley de Eficiencia ya están aprobadas, la Ley Orgánica de Defensa. Vamos a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para mejorar y fortalecer la carrera judicial y fiscal y vamos a aprobar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo aspiro y estoy seguro que a usted le gustaría que trabajáramos de la mano, con consenso. Como usted se puede imaginar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no tiene ningún color político. Esto es mejorar el proceso penal en nuestro país. Ningún color político tiene. De hecho, es un proyecto de diferentes ministros de distintos gobiernos, también del Partido Popular. Si es que todos los ministros de Justicia han querido reformar la LECRIM, cosa lógica, porque data de 1882 y estamos en 2025. Por tanto, yo aspiro a que eso lo trabajemos conjuntamente y que una norma compleja en lo técnico sea un consenso en estas Cortes Generales muy amplio, porque una nueva LECRIM sobrevivirá décadas y esas décadas, lo lógico es que lo hagamos de la mano porque habrá gobiernos de todo tipo, de toda condición. Yo espero que no lo haya, pero igual hay hasta gobiernos con la ultraderecha dentro de muchos años. Por tanto, trabajémoslo y mis últimas palabras es para hacerle ese llamamiento a que trabajemos de la mano y a que trabajemos para buscar grandes consensos. Y, por último, la intervención del portavoz socialista, el señor Aranda. Gracias, por supuesto, por su tono. Del Grupo Socialista, yo formo parte del Grupo Socialista, soy diputado también de esta Cámara, diputado por Madrid, y, por tanto, pues para mí es un honor serlo y agradezco el tono de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socialista. Me ha llamado la atención pues que algunas cosas que uno conoce pero que puestas en su boca pues ganaban en solemnidad, ¿no? Que ni una sola palabra del BOE es el resultado del trabajo de la oposición. Pues qué pena, una comisión de justicia de un ámbito que es de Estado como es la justicia, pues que hubiera mayores acuerdos como los hubo. Ahora tienen también otra oportunidad. Tenemos en tramitación 2 leyes que son de determinación de la edad de los menores, absolutamente técnicas, porque evidentemente cuando tenemos menores, pues los métodos de determinación de la edad
no se corresponden con la tecnología existente hoy. Y son dos leyes que van unidas, una orgánica, otra ordinaria, que deberían contar con un consenso amplísimo, porque esto afecta a todas las comunidades autónomas, sobre todo las que son fronterizas con otros países o dan al mar, tienen costa. Y bueno, pues ahí tenemos una prueba de fuego en dos leyes absolutamente necesarias y técnicas que pudiera haber un gran consenso. Y yo espero que ahí haya alguna palabra que vaya al BOE, señor Aranda, que sea fruto del consenso y que sea fruto también de la oposición, ¿no? Les agradezco el trabajo que están haciendo en la comisión, ¿no? Ustedes, como grupo mayoritario del Gobierno, pues hacen ese esfuerzo diario, lo hacen con otros grupos parlamentarios, lógicamente, también con el grupo de Sumar y con el resto de grupos que dan apoyo al Gobierno en determinadas iniciativas, pero quiero agradecérselo especialmente porque su trabajo me consta, un trabajo ímprobo y un trabajo que es imprescindible para esa gran transformación de la justicia que estamos llevando en esta legislatura. Quiero también, por último, decirle que efectivamente las leyes de eficiencia, ya lo he dicho antes, no son un capricho mío. Las leyes de eficiencia provienen de 7 ministros anteriores a mí, que desearon esta ley de eficiencia. Por eso algunos ministros del Partido Popular elogian públicamente la ley de eficiencia y lamentan que el Partido Popular no haya estado en ese consenso, que no estuvo en ese consenso por lo que ya sabemos, pero hubo partes que sí se hablaron y se consensuaron, como es la parte de los MASC, de todos los medios adecuados para la solución de conflictos. Yo espero que en este año tengamos más suerte, tengamos más colaboración de la justicia y podamos seguir avanzando, porque la transformación que tenemos de la justicia, créanme, es una transformación esencial, necesaria, imprescindible y que va a sembrar las bases de lo que va a ser nuestra justicia en las próximas décadas. Y termina usted su intervención diciendo que van a buscar ustedes los votos debajo de las piedras, como dijo el presidente, como hacemos cada día, porque realmente podemos tener un Parlamento con diversos grupos parlamentarios, con intereses distintos, con ideologías muy distantes, pero esto es lo que han votado los españoles y, por tanto, trabajemos y hagámoslo en la medida de lo posible todos unidos para llevar a cabo Gobierno y también Congreso de los Diputados la mayor transformación de la justicia en décadas, que es la que estamos haciendo en esta legislatura. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. A continuación intervienen en turno de réplica los portavoces de los grupos parlamentarios por tiempo.